Más invitados, más secciones que abrimos en esta edición del miércoles 19 de mayo, en A Media Mañana, en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Atención, porque íbamos a tener un duelo de Danieles, un duelo de. ¿Por qué? Verán, vamos a abrir nuestra sección con mucho gusto, que desde hace ya algunas semanas pues estamos ofreciéndoles en esta hora, en este momento, en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. ¿Por qué hemos titulado con mucho gusto la sección? Pues porque con gusto son grandes los profesionales que ofrecen sus servicios en el mundo de la hostelería, pero dedicado a la sala, no a la cocina. Esta sección, aquí no va a aparecer ningún chef. Con todos mis respetos a los chefs, que me parece muy bien, pero también hay que dar un reconocimiento a esos profesionales que trabajan en sala en hostelería, que son muchos muy buenos y que muchas veces no están tan reconocidos como los grandes profesionales de la cocina. Y por eso surgió y nació esta sección, con mucho gusto. ¿Quién es el impulsor y quién conduce este espacio? Pues Daniel Cortés, que ya está aquí con nosotros. Dani, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar. Sí, ¿no? ¿Qué tal todo? Sí, la verdad que estupendo. Vamos trabajando, vamos luchando y la verdad que muy contento. Sí, ¿no? Perfecto, eso es bueno. ¿Cómo Hay que va? ser optimista. ¿Cómo va el restaurante? Aquí te quiero Pues ver. muy bien y la verdad que cada día mejor y antes hablando con el compañero, Sí. Creemos que este verano puede ser bueno, la verdad. Yo tengo esa corazonada, Daniel, no sé por qué, pero yo tengo esa corazonada. Ahora le vamos a preguntar al invitado que hoy tienes con nosotros y además dentro del mundo de los sommelier. Un gran sommelier que tenemos hoy aquí. Para mí un referente. Pues preséntalo, por favor. Pues nada, hoy tenemos el gusto de que venga Daniel Barragán, amigo desde chiquitito, de la infancia. Sí. Y enamorado igual que yo de la hostelería. Y bueno, me ha costado, hemos estado ahí hablando para acoplarnos porque lo he pillado ahí en un momento de transición. Y hoy por fin ha podido venir, visitarnos y nada, aquí venimos a disfrutar un ratito de él, de su experiencia y bueno, a que nos cuente de lo que él hace día a día. Y además su gran profesión y además un gran reconocido sommelier aquí en nuestro municipio. Daniel Barragán, bienvenido. Buenas tardes. Sommelier, que ya se puede decir de lobito de mar, ¿no? Efectivamente, llevo con ellos una semana y la verdad es que muy bien, muy contento y nueva experiencia y nada, para adelante. Qué maravilla. O sea, por eso te decía tú lo de la época de transición, para venías de un negocio, ahora te vas a lobito de mar del grupo Dani García. Pues nada, Dani, todo tuyo. Pues la verdad que sí, pues muchísimas gracias. Bueno, Dani, ¿qué tal? Nos conocemos desde niños, nos conocemos desde chiquititos, desde que éramos zagales y andábamos por Miraflores juntos. Así que es verdad que yo sé que tú empezaste de camarero. Y hubo un tiempo que estuvimos trabajando juntos, pero hubo un tiempo que nos distanciamos y yo quiero saber en verdad cómo te dio por iniciarte en el mundo del vino, cómo te picó ese gusanillo tan bonito que es este mundo. Bueno, yo empecé desde jovencito, ya lo sabes, y bueno, mi padre siempre ha tenido negocios de hostelería y el vino siempre está muy presente en casa. Mi padre le gusta, no es un gran bebedor, pero siempre hemos tenido botellas en casa. Y bueno, cuando eres pequeño y no tienes mucho dinero, le robas una botella a tu padre de vino para irte a la feria de Ojén, ¿sabes? Y ahí empieza un poco todo, ¿no? Ahí empieza todo, ¿no? Cuando nos bebimos esos Faustinos, que mi padre los echará mucho de menos ahora. Faustino V y Faustino I. Faustino I, sí. O sea, que tú te especializas en tu gran profesión de sommelier, sustrayéndole a tu padre botellas de Faustino y te lo llevas a la feria de Ojén. Sí, básicamente... Espectacular. Bueno, ahí es donde empieza un poco todo. Ahí es donde empieza todo, ¿no? Qué bueno. Claro, porque tú le dices a cualquier sommelier y demás, ¿cómo comenzasteis en esto de sommelier? ¿Cómo fue? Hombre, era mi pasión, mi delirio, porque yo empecé a estudiar. No, Dani, no, directamente dice, hombre, a mí me gustó y a partir de ahí ya me especialicé. Aquí no hay historia romántica, aquí hay simplemente pasión. Aquí hay pasión, eso sí que es una pasión. Bueno, y de pequeño mi abuelo que Acércate, siempre... por favor, Dani, al micrófono. Y de pequeño que mi abuelo siempre tomaba manzanilla y de vez en cuando pues, le robaba uno por ahí algo. No, y empieza un poco por eso, ¿no? Porque siempre me gustó, me atrajo mucho y bueno, empecé a trabajar en sala y hubo una época, bueno, pues que decidí formarme un poco más y nada, he estado estudiando, sigo estudiando porque es algo que no puedes parar de estudiar, cada día salen vinos nuevos y tienes que siempre estar actualizado y la verdad es que me encanta el vino, soy gran bebedor y
y bueno, es un trabajo que me apasiona. Y tú lo has dicho antes, Dani, tu trabajo implica aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje constante, ¿no? Constante y continuo, porque bueno, en los restaurantes nunca sabe quién se va a sentar en la mesa y hay que estar siempre al día de todo, sobre todo cuando tienes una oferta de vinos amplia, tienes que saber hablar un poco de cada vino, o por lo menos la región con la que lo haces. Y no obstante que ya con el acceso a internet, el cliente está cada vez más formado. Cada vez sabe más. Informado, efectivamente. Cada vez sabe más, ¿no? Y cada vez exige un trato o una profesionalidad mayor. ¿Por qué? Porque lo que no puede saber es el cliente más que el profesional, ¿no? Claro. Eso es lo que no puede encontrarse, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí más me gusta. Eso es lo que más me gusta, porque al final y al cabo, cuando ese tipo de personas te visita el local y empieza a preguntar y empieza a contestarle y va encontrando respuestas y va encontrando, bueno, porque encuentra sus gustos y se asesora correctamente, al final ese cliente de ser inusual se vuelve casual. Claro. Y eso es lo que conseguimos, ¿no? Pues grandes profesionales como Dani Barragán es lo que hace, afianzar la clientela en grandes restaurantes donde ha trabajado. Desde luego que sí. Yo te quería preguntar, porque yo sé que estuviste en Londres, si no recuerdo mal. Sí. ¿Y cómo que estando aquí en Marbella, trabajando, a qué viene de irte allí? Porque eso le ha pasado a muchos compañeros, de estar aquí, de ir a otro país, a otra ciudad, a trabajar, ¿o no? Bueno, aquello pues básicamente fue por aprender inglés, porque me di cuenta que, bueno, se puede ser muy bueno, cuando de esto puedo hacer, no sé, 15 años 15 o por ahí. años. Y me di cuenta que había que aprender el idioma, que era básico, pues para poder comunicarte con otra gente, da igual, ¿no? Porque al final alemanes o holandeses, casi todo el mundo habla inglés y nada, decidí irme, que por cierto trabajé en hostelería muy poco, porque trabajé en un restaurante que no me gustaba mucho, era como una franquicia, y trabajé de carnicero allá, pues sabes que yo trabajé también de carnicero. Y nada, la experiencia fue muy buena y sobre todo lo que me fui es por aprender inglés. Aprender inglés. La verdad es que muy bien y la verdad es que fuiste muy valiente, la verdad, porque yo me he arrepentido de no haberlo hecho. Yo lo tuve en la cabeza y por no salir de mi zona de confort, ¿sabes? No lo hice y la verdad que hay que valorarlo. Qué bueno. Así que... Dani, una cosa que te quiero comentar. ¿Cuáles son las cualidades esenciales de un buen sommelier? Bueno, principalmente para mí una de las más principales es tener humildad, ¿no? Y explicar muy bien el mundo del vino, que no sea algo tan snob, que no sea tan difícil, ¿no? Llegar a hacerlo muy muy cercano. Entonces, cualidades, pues tienes que ser, bueno, buena persona, por supuesto, y sobre todo ser muy humilde y nunca pensar que ni que somos dioses ni mucho menos. Lo único que estamos especializados en el vino, nosotros estamos siempre para ayudar al cliente, no para que gasten más dinero, todo lo contrario, nosotros somos asesores. Conocemos este mundo y podemos un poco acercarnos a lo que el comensal quiere en ese momento. Y yo creo que eso es de las cualidades más que tienes que tener más, es eso, es humildad y... A mí es lo que más me gusta, y tesón, ¿no? Y trabajo. Y una vez hablando, otros programas lo hemos hablado, que estamos para asesorar y para ayudar, no solamente para vender. Sin duda. Y eso es muy importante porque el vino cada vez tiene más peso, cada vez más las personas se afianzan y se aficionan más al vino. Y yo, por ejemplo, si yo fuera me metiera en este mundo y quiera comprar mis primeras botellas de vino o pedir mis primeras copas de vino, porque también hay muchas personas que ya no toleran tanto el gas y de pasar de la cerveza pasan al vino, ¿no? A esas personas que se están iniciando, ¿tú le puedes recomendar algún tipo de uva o alguna bodega, algo que empezar en este mundo tan apasionante? Bueno, para empezar simplemente tienen que aventurarse a pedir una copa de vino en cualquier bar y empezar un poco a saber cuáles son sus gustos. Normalmente siempre te suelen gustar al principio, ¿no? Es como todo, te suelen gustar los vinos un poco más afrutados, más fáciles, quizás más ligeros e incluso menos complejos, porque los notas y te sientes más cerca a ellos. Y de ahí es ir pasando hacia tus gustos, pues a lo mejor te gustan vinos con más estructura o con menos estructura. Entonces es llegar, o sea, para mí es probar mucho, hablar si vas a un sitio especializado, preguntarle al sommelier sobre todo, y de ahí coger tus gustos y empezar. Es como todo, ¿no? Eso tienes que empezar a abrir botellas, a probar copas y sobre todo tener una mente abierta y no decir, oye, pues un vino de aquí no, que no solamente existe ni Rioja ni Ribera del Duero, sino que hay un montón de denominaciones de origen en España,
todas maravillosas, y aquí en Málaga también tenemos unos vinos maravillosos, en Jerez, y es tener mente abierta, probar de todo y no pasa nada. Si no te gusta un vino, pues claro, a otro. Pasa otro. Daniel, la cocina española es una de las más admiradas del mundo, eso es indiscutible, ¿verdad? ¿El vino también? El vino cada vez más en España. Sí que hemos tenido una época que el mundo del vino en España ha estado un poco, bueno, hemos ido a volúmenes y bueno, a vender un poco, y ahora mismo pues se están haciendo muchas cosas muy bonitas, ¿no? Parcelando, realmente dándole un valor, ¿no?, a cada vino y buscando un poco la identidad, buscando la uva de dónde procede, buscando suelos, climas, diferenciando, bueno, y eso es paso a paso que lo estamos consiguiendo, y creo que la mejor relación de calidad-precio que hay en vinos, por supuesto, es España. Al final pasamos de vender vino a crear una experiencia con el vino. Claro. Con este concepto, al final nos hemos dado cuenta que no es volumen, hemos pasado el volumen, pero cuando está en el volumen te das cuenta que al final el volumen no llena. Claro, efectivamente. Hay que crear una experiencia, hay que darle un mimo. Detrás de una botella de vino tiene que tener una historia, una elaboración. Así es. Tiene que tener una parte romántica que es el alma del producto, ¿no? Así es, así es. Daniel, ¿tú cómo te definirías como sommelier? Qué pregunta difícil. No sé, yo, bueno, tío sencillo, amable, divertido y poco más. Sí que tengo muchos compañeros muy buenos, que son mucho más técnicos. Yo quizás no llego a esos tecnicismos, pero sí que mi manera de comunicar es diferente, es un poco más cercana y menos... No me gusta avasallar mucho con palabras muy técnicas ni nada, es un poco... Más artesanal que técnico. Sí, es un poco más contar lo que hay detrás de la botella de vino, o quién lo hace o quiénes son, más que exposiciones o parcelas, que también las conozco, pero bueno, mi manera es un poco de acercar un poco más, se puede decir como más friendly, ¿no? Como más amigable, cercano. más... Pero ahora te hago una pregunta, ¿tú no crees que el tecnicismo no aleja del comensal? Porque cuando tú hablas de tecnicismo, hablas de un idioma que el comensal no comprende. Y cada vez que cada vez que el comensal no te comprende, te estás alejando de él. Eso, en destilado, un vino, yo no lo comparto. Yo creo que hay que ser cercano, tiene que explicar de forma que el comensal te entienda. No, lo que está claro es que eso no... A ver, los tecnicismos está muy bien, pero no podemos... O sea, el cliente es el que tiene que disfrutar del sitio y no podemos aturullarle con tecnicismos, porque a lo mejor es un cliente que tiene un conocimiento medio y que ahora lo vas a dejar un poco como atrás, ¿no? Entonces siempre hay que escucharle e ir un poco, pues... de la mano de él, ¿no? Acompañarlo, exacto. Seguramente habrá que los hay clientes que son bastante técnicos y que muchas veces saben más que uno y que te enseñan, que eso también suele pasar. Pero bueno, tipo de cliente, lectura y darle lo que quieren. Dani, una preguntita. ¿Terminar en un restaurante con un postre y con un buen vino? ¿Tú qué piensas? Un buen postre y un buen vino. Porque no estamos acostumbrados a terminar la repostería, el postre con el vino. Con vino. Y es una cosa maravillosa. Sí. ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues yo lo intento fomentar en mi local. Bueno, no es fácil, no estamos muy acostumbrados, pero bueno, ya cada vez se van pidiendo un poco más los vinos dulces de postre, en fin. Aquí en Málaga tenemos unos vinos maravillosos en la zona de, bueno, toda la Sarquía, que se hacen unas moscateles dulces que son maravillosas, y para postres vienen, vamos, brutales. Brutal. Y ahora una cosita, llega el verano. Muchas personas, oye, son amantes como yo del espeto de sardina. ¿Tú qué vino recomendaría para tomarlo con algo tan nuestro que es un espeto de sardina? ¿Qué tipo de uva o qué tipo de vino? No sé, un espeto de sardina con una manzanilla va brutal. Manzanilla en ramas y, si es posible, sin filtrar ni clarificar. Sí, o bueno, cualquier vino del Marco de Jerez, no con crianzas oxidativas, sí las crianzas biológicas de Jerez, sí, finos y manzanillas, y con un buen champán también, o un buen espumoso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y los arroces qué tal? ¿Con qué recomendaría tú? Porque lo que intentamos es que todo lo que nos escucha, al final, después de esta conversación que tenga, pues pueda tener sus conclusiones, y cuando vaya ahora a un chiringuito, a una terraza, pueda acordarse de nosotros y aplicar nuestras recomendaciones, ¿no? Entonces, si yo voy a un restaurante a tomarme un buen arroz, ¿tú qué recomendarías? ¿Blanco, tinto o rosado? Yo te recomendaría los tres. O sea, tienes para elegir. Blancos, pues depende del arroz, si tiene más potencia, menos potencia, si es un arroz de pescado o carnes. Puedes irte desde un blanco ligero con un poco de barrica, algún rosado,
incluso con un tinto ligero. Un tinto ligero. Yo, por ejemplo, a mí me gusta tomar el arroz negro con un vino de altura, un viñedo de altura, aunque es un vino tinto muy joven, fresco, mucha fruta madura, con poca presencia de barrica. Yo lo tengo allí, a mí personalmente es algo que me encanta, ¿no? Disfrutar un arrocito negro y en este caso con un vino tinto. Y hay una anécdota que me contó un señor ahí en un restaurante donde trabajé en Madrid y me dijo que bueno, llegamos a la conclusión que el mejor maridaje que hay en el mundo es tu vino favorito con tu comida favorita, aunque no casen ni de lejos. De ninguna manera. De ninguna manera, pero bueno, eso decía que para él era el maridaje perfecto. Para mí tiene toda la lógica. Para mí también. ¿Sabes? Yo he tenido clientes que pedía boquerones en vinagre y champán, porque le gustaba la parte esta del vino con el champán, le encantaba al cliente, ¿no? Y entonces yo al principio lo vi un poquito raro, lógicamente, pero un día lo probé y dije, hostia, si es que esto está del carajo, si es que tomarte un buen boquerón en vinagre con un buen cava o champán es algo que actualmente lo recomiendo. Sí. Dani, una cosa que te quiero comentar, ¿la profesión de sommelier está igual de reconocida que la profesión de chef? Bueno, los chefs ya sabes que desde hace mucho tiempo es como la cara un poco más visible de los restaurantes, que es los que preparan la comida. Quizás no tenemos tanto bombo en televisión, la parte de sala, sommeliers o jefes de sala o directores, como queramos llamarlo. Tenemos menos, pero bueno, eso no implica que sean ni más ni menos importante. Para mí es un 50-50. Puedes tener una cocina de la hostia o muy buena, pero si no tienes una buena sala no te vale de nada. Igual lo contrario, puedes tener la sala mejor del mundo, pero si tu cocina no va. Entonces es un 50-50. Sí que se le ha dado mucho más bombo a los chefs, pero bueno, también hay que darle un poco de, como en estos casos, de voz un poco a la sala. A la sala, al final es una comunión. Sí, hombre, totalmente. Una comunión entre eso cocina... es una liturgia, ¿no? Que decíamos siempre, ¿no? Es la liturgia que existe entre la cocina y la sala. Exacto. Tiene que haber esos intermediarios. Efectivamente. Como muchas veces decíamos al comienzo de esta sección, que por ejemplo la función de la profesionalidad del camarero no es solo de un llevaplatos o un recoge platos. Para nada. Para nada, ¿no? Cuando la profesión del camarero es el que tiene que explicarle, ¿no? al cliente cómo es el plato, ¿no? Es una profesión maravillosa porque, bueno, sobre todo si te gusta tratar con gente. Luego tienes que tener mucha lectura del cliente, no todos los días vienen igual. En fin, al final un camarero es la persona que está dando la cara y que tiene que conocer todos los platos desde la carta, conocer los ingredientes y que igualmente se está vendiendo un producto que esa persona tiene que saber, no es solamente llevar platos, es muchísimo más, pero mucho más. Realmente es un comercial que vende una experiencia y cada experiencia es la que ofrece cada tipo de local. Claro. Realmente es un comercial, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando trabajar y seguir trabajando para que esa parte que siempre antes de llevar y traer platos se vaya perdiendo, ¿no? Y al final la gente pida cositas diferentes. Desde luego. Nos quedan pocos minutos. Yo quisiera preguntarte una cosa, Dani. ¿Tú qué le aconsejarías a las nuevas generaciones de sommelier que quieren adentrarse en el mundo de la sala, en hostelería? ¿Qué le recomendarías a esa nueva generación de sommeliers? Pues nada, les recomendaría que estudiasen mucho, que siempre estén catando, mirando cosas de vino y que se involucre mucho, porque es una profesión muy bonita y sobre todo cuando ya llevas tiempo y recorrido y ya te das cuenta cuando recomiendas a clientes que se van muy contentos y descubres vinos, eso para mí no hay nada que me llene más en el mundo. Y la recomendación es eso, que tengan mucha humildad, que sepan escuchar y que aprendan muchísimo, porque lo van a disfrutar seguro. Desde luego que sí, sin duda alguna. Te dejo a ti la última pregunta. Yo la verdad es que esto nunca te lo he preguntado. Vale. Pero bueno, es algo sobre el vino. Tienes hoy por la radio. No te tiene que oír, ¿eh? Te tiene que oír. Y se tiene que ver en la tele. Y si se me olvida, así lo puedo poner más veces. Vale. ¿A ti te gustan más los vinos nacionales o internacionales? Porque esto es un problema que hay diario, un muro que yo tengo cuando le hablo a clientes y les quiero vender un vino internacional y muchas veces no me dejan. ¿Tú de qué tipo de vino eres? Yo soy... Perdona, sí. Yo soy de todo tipo de vinos, me da igual Italia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, me da igual. Sí que defiendo los vinos españoles, por supuesto, pero ahora tengo parte de mi corazoncito está en Italia. Bueno, ya sabes, mi padre siempre tiene un restaurante italiano
y siempre me han gustado mucho los vinos italianos. Pero no tengo ninguna predilección por ninguno ni otro. Ninguno ni otro, ¿no? Hace 2 años me dio mucho por Francia, he estado estudiando y entonces voy cambiando, voy probando ese tipo de vinos. Te vas nutriendo. Pero lo que sí le digo a cualquier cliente que vaya a un restaurante y que hay vinos maravillosos de otros países y que se pueden pedir y hay que probar. Siempre hay que apoyar siempre el producto nacional, por supuesto, pero bueno, ¿por qué no? Hay que estar abierto a todo. Es que es complicado porque los vinos internacionales de primera hora no traen corchos, Jesús. De momento. Los vinos internacionales, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Sobre todo el Nuevo Mundo, sobre todo. El Nuevo Mundo no traen. No traen, vienen de vinos de rosca y cuando tú te presentas así, muchas veces el cliente se echa atrás. Sin duda alguna. ¿Por qué? Aparte porque estamos acostumbrados al corcho. No, porque ellos tienen el TCA, es una bacteria que entra en el corcho, en contacto con humedad pues se multiplica. Ten en cuenta que los corchos salen siempre de aquí de la península, o sea, Portugal o España, se tenían que montar en un barco y tenían bastante problemas. Aquí en España no sé si es un 1% la pérdida, allí era un 5 o un 6. Claro. Entonces decidieron poner este tipo de tapones. Pues de momento no se sabe si evolucionan igual o mejor o peor, pero yo he probado grandes vinos del Nuevo Mundo con tapón de rosca maravillosos y ricos. Y sin problema. Y sin ningún problema. Para nada. Ha sido un placer hablar contigo, Daniel Barragán, sommelier, nuevo sommelier de Lobito de Mar, recientemente trabajando ya en Lobito de Mar. La verdad que sí, la verdad que ves compañero que se posiciona en lo más alto, siempre es un orgullo, ¿no? Desde luego que sí. Daniel Barragán y Daniel Cortés, gracias a los dos por estar con nosotros en esta sección de Con Mucho Gusto. A todos los profesionales se lo preguntamos. ¿Te gusta la sección, el nombre Con Mucho Gusto? Sí, además viene al pelo. Sí, ¿no? Sí. Gracias a los dos, feliz semana. Gracias. Daniel, luego el próximo miércoles te veo, ¿te parece? Perfecto. Gracias a los dos. Continuamos, esto es A Media Mañana, Radio Televisión Marbella 107.6 FM, con muchos más asuntos que tenemos que llevarle allá donde se encuentren. Continuamos en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM desde el set instalado en el Mercado Municipal de Abastos de Marbella. Nos vamos directamente vía Skype a abrir, como cada miércoles, nuestra sección habitual de Crónica de un Pueblo, donde nuestro compañero, y ya se puede decir oficialmente que cronista oficial de Marbella, Paco Moyano, nos desglosa y nos describe y nos da a conocer tanto lugares de nuestro municipio como a personajes de nuestro municipio que han aportado mucho a esta ciudad. Paco Moyano, bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús, gracias una vez más. Oye, enhorabuena, ya se puede decir oficialmente, cronista oficial de la ciudad. Pues sí, la verdad, y además fue un honor el nombramiento, compartiendo el escenario con el Hospital Costa del Sol, con Día y con la Policía Local, que recibieron la medalla de la ciudad por esa entrañable y magnífica labor que han venido desarrollando. Siempre lo hacen, pero de manera muy especial en esta época de pandemia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Paco, si te parece, hoy vamos a adentrarnos en un personaje que tú lo tuviste precisamente en uno de tus capítulos del programa de televisión que ahora se está reponiendo en Radio Televisión Marbella, Conocer Marbella. ¿Te parece que hablemos sobre la figura del abogado, político y profesor Antonio Gálvez? Pues me parece muy bien, porque además yo compartí bastantes años de mi vida en el bachillerato con Antonio Gálvez. Era una persona muy cercana, muy amable, una institución en Marbella, y la verdad es que me gusta recordarle. Tiene su plaza, una plaza con la que el ayuntamiento reconocido toda su trayectoria, sí, y que afortunadamente se la pusieron en vida hace ya unos cuantos años, que él pudo asistir a aquella mañana de sábado a la inauguración de la plaza, que además media hora antes cayó una tromba de agua impresionante. Como suele ser habitual, ¿no? De vez en cuando en nuestro municipio, que se deja caer una tromba de agua, ¿no? Bueno, ¿quién era Paco? ¿Quién era Antonio Gálvez? Bueno, Antonio Gálvez Ruiz, que ese era su nombre completo, sí, era descendiente de la familia ilustre de los Gálvez de Macharovialla. Hombre, de don Bernardo de Gálvez. Exactamente, don Bernardo de Gálvez, que tuvo cargos importantes en América. El hombre que luchó solo. Don José de Gálvez, que fue virrey de Nuevo México gracias al nombramiento de Carlos III. Bueno, pues descendiente directo de esa familia. Además hay cuadros de Bernardo, de José, donde se parecen un montón. Sí. Donde Antonio Gálvez se parece bastante. Y bueno, en honor a Bernardo de Gálvez,
existe la ciudad de Galveston. Galveston, efectivamente. Oye, ¿y sabes que es el único español que está colgado en un cuadro en la Casa Blanca, ¿no? Bernardo de Gálvez. Efectivamente. O sea que es de una familia que tuvo trascendencia en América. Lo que pasa es que esa familia vino a menos, de manera que la familia directa de Antonio Gálvez, pues económicamente no pertenecía ya ni a la clase media, ¿no? Claro. Su padre era una persona trabajadora. Antes de nacer, la familia de su padre se trasladaron de Macharovialla a Vélez Málaga, después a Málaga capital, donde el padre de Antonio Gálvez, que se llamaba también José Gálvez, trabajaba como mancebo en una farmacia. Cuando en Marbella don Juan Lavigne abrió su farmacia de la Plaza de los Naranjos, pues habló con este farmacéutico de Málaga para que le recomendase a alguien que supiese de farmacia, que él lo contrataba de manera fija, estable, para que se hiciese cargo de la farmacia. Y entonces este farmacéutico de Málaga le recomendó a José Gálvez, es decir, el padre de Antonio, que vino a Marbella a la farmacia de Juan Lavigne en el año 1929. Tanto sabía de farmacia este hombre que mucha gente creía que el farmacéutico era él. Era él. Que Juan Lavigne apenas se aparecía por la farmacia, tan solo para las fórmulas magistrales, porque él se dedicaba a administrar el molino del aceite del cortijo de Miraflores, del que era propietario, y también a llevar las corresponsalías de los bancos. Cuando en Marbella no había oficinas bancarias, Juan Lavigne era el corresponsal financiero, digamos, de los principales bancos de aquel momento. Antonio Gálvez Ruiz nace en la Plaza de los Naranjos, en la casa que había encima de la farmacia donde vivían sus padres. Él nació en el año 1934, el matrimonio tuvo otros 2 hijos, uno José, que fue capitán de la Cruz Roja, practicante, un personaje también muy conocido en Marbella, y que fue el que hizo el organigrama prácticamente de la Cruz Roja en nuestra ciudad. Y otro hermano fue el hermano Manuel, que ha estado casi toda su vida enfermo, pero que fue, ya digo, el tercer hijo de la familia. Antonio, dado la situación económica que la familia tenía, que era pues simplemente de empleado de farmacia, para estudiar ingresó en el seminario menor, que era algo muy frecuente en aquella época. Independientemente de que tuviesen vocación o no, se marchaban al seminario porque era una de las pocas posibilidades de poder estudiar. De manera que se fue al Seminario Menor de Málaga, allí estuvo 9 años, hizo el bachillerato y después pasó a la universidad, se marchó a Salamanca gracias a una beca que le dio el Ayuntamiento de Marbella cuando era alcalde Guillermo Alcalá, que era hermano de padre de don Fernando Alcalá, del que hemos hablado y que fue cronista de la ciudad. De la ciudad. Más tarde. Bueno, Antonio Gálvez era un estudiante magnífico. En 4 años que estuvo en Salamanca, sacó la carrera de magisterio, de filosofía y de derecho. Se hizo abogado. Él se vino a Marbella. Cuando empezó a ejercer, en Marbella solamente ejercía Fernando Alcalá, Antonio Rodríguez y Eloy, un abogado que se llamaba Eloy Bueno, y que estuvo en activo hasta que tuvo 93 o 94 años. Bueno, pues cuando empezó Antonio Gálvez a ejercer, estos eran los únicos 3 abogados que había. Simultáneamente se convocan plazas para enseñar filosofía y latín en el Instituto Laboral de Bachillerato de Marbella. Se presenta a esa plaza Antonio Gálvez y empezó a ser en el curso 1960-61 pues profesor de latín y de filosofía. Qué bueno. Me cogió del bachillerato, me enseñó latín y me enseñó filosofía. ¿Te enseñó filosofía? Él había estudiado en Marbella de niño con un maestro que era don José Rivera, que era un maestro, una institución, digamos, porque en aquella época era de los pocos que hablaban inglés en Marbella. Y además lo enseñaba, tocaba el piano y además sabía esperanto. Esperanto. Increíble. Es el lenguaje universal. El lenguaje universal, efectivamente. Pues José Rivera lo sabía. Un hermano de José Rivera era Arturo Rivera, que tuvo la primera imprenta que hubo en Marbella y una librería en la Plaza de la Victoria, y Juan Rivera, que era un famoso zapatero que inventó unos mocasines propios, que eran los mocasines de Juan Rivera, que eran famosos en toda España, que incluso al rey Juan Carlos, cuando era príncipe,
pues le encargaron unos mocasines a Juan Rivera, que era hermano de este maestro que he citado anteriormente. ¡Qué maravilla! Posteriormente, Antonio Gálvez fue a la Escuela del Pósito de Pescadores, sí, que regentaba Juan Belón, que era el padre de Antonio Verón, el arquitecto municipal y cofrade de toda la vida. Pues con estos maestros estudió también Antonio Gálvez. Qué bueno. Ya cuando pasa al instituto, es el primer profesor que tuvo el instituto que había nacido en Marbella. Estuvo 30 años prácticamente en la enseñanza. Él montó un bufete con Juan Santos, que fue otro abogado importante, y Antonio Gálvez se convirtió en un penalista extraordinario, un referente del derecho penal, y además él confesaba siempre que a lo largo de su trayectoria como abogado había ganado muchísimo dinero, siempre os decía que había ganado muchísimo dinero, pero hay una faceta social muy importante. Defendió sistemáticamente a las personas desfavorecidas de Marbella, sí, casi siempre sin cobrarles absolutamente nada o exclusivamente por aquello que le podían pagar, que no siempre era dinero, sino a lo mejor algo en especie, ¿no? Qué bueno. Esta es una labor que hay que destacar de Antonio Gálvez. Muchas veces se dice de las personas que son buenas personas, pero es que Antonio Gálvez lo demostraba constantemente que era una muy buena persona, sí, señor. Una muy buena persona. Bueno, él fue delegado de la organización sindical en Marbella cuando José Maldonado dejó ese puesto, lo fue durante mucho tiempo. Entró en política llamado por Paco Cantos como concejal del ayuntamiento, un concejal que era un poco el chivo negro, la cabra negra o el garbanzo negro, porque generalmente no compartía muchas de las ideas que defendía en el pleno Paco Cantos y era el único concejal que se atrevía a llevar abiertamente la contraria. La contraria. Que no era muy frecuente en aquella época, claro, pero él lo hacía. Cuando llegó a la democracia, Antonio Gálvez fue candidato a la alcaldía por Alianza Popular. Por lo tanto, fue concejal una serie de años hasta que llegó al partido y se hizo cargo del partido de Marbella José Manuel Vallés. Entonces ya Antonio Gálvez se salió de la política, que era algo que nunca le había interesado. Lo había hecho un poco por compromiso con Paco Cantos y después con personas del partido, ¿no? Fue uno de los que logró que Camilo José Cela se convirtiese en habitual de Marbella, porque cuando la Delegación de Cultura convocó el premio de novela Ciudad de Marbella, sí, él fue junto con José Manuel Vallés los que se trasladaron a Málaga, sabiendo que Camilo José Cela se alojaba en el Hotel Málaga Palacio, hablaron con él y lo convencieron para que viniera a Marbella como presidente del jurado de la novela Ciudad de Marbella. Qué bueno. Y desde aquel momento Camilo José Cela le gustó tanto Marbella que ya vino absolutamente todos los años hasta su fallecimiento. Qué bueno, fantástico. Paco, nos quedan 2 minutos. Bueno, voy a resaltar que Antonio Gálvez fue también uno de los fundadores de la Academia Gastronómica. Era miembro del Club Rotary, sí, y fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Pollenica, además de ser directivo de la Junta Directiva del equipo de fútbol de la ciudad, que entonces se denominaba el Atlético de Marbella. Atlético de Marbella. Qué Atlético bueno, de Marbella. Yo destacaría que fue un excelente trabajador, un excelente abogado, un excelente docente, muy buena persona, siempre cercana, tuvo familia numerosa, 5 hijos, se casó con Adela en el año 1964, solamente uno de sus hijos ha seguido la trayectoria como abogado, que está en ejercicio actualmente, y que es una reproducción exacta de su padre. Yo a veces me lo encuentro y me parece estar viendo a don Antonio Gálvez Ruiz cuando era profesor de latín y de filosofía en el instituto, son idénticos. Sí, y una anécdota, Antonio Gálvez tuvo uno de los últimos SEAT 600 que hubo en Marbella. Uno de los últimos SEAT 600. Y además lo tuvo en funcionamiento cuando ya nadie circulaba con un SEAT 600, él todavía sacaba ese coche y circulaba con él por la ciudad. Qué fantástico. No sé si los hijos lo tienen en algún lugar porque era una pieza de museo. Desde luego que sí. Paco Moyano, ha sido un placer volver a tenerte en esta sección de Crónicas de un Pueblo, sobre todo para conocer un poco más la labor y la historia de un gran personaje, pero sobre todo, como tú bien decías, me quedo con ese calificativo. Un buen hombre, un hombre bueno. Y no es un tópico ni un convencionalismo, sino que yo creo que aquellas personas que me estén viendo y escuchando y hayan conocido a Antonio Gálvez
sabrán perfectamente que no estoy exagerando nada, sino que era realmente tal y cual he dicho. Desde luego que sí. Paco Moyano, te emplazamos la próxima semana, ¿te parece? Pues me parece excelente, Jesús. Un abrazo para ti, para Madriles y también para toda la audiencia. Aquí te estaremos esperando en Crónica de un Pueblo para seguir desglosando y conociendo muchísimos más sobre la historia de nuestro municipio. Paco, que pases una feliz semana. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Gracias, hasta luego. Pues ya lo ven, Paco Moyano, que ha sido el responsable de ofrecernos hoy la figura de Antonio Gálvez aquí en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM.